Saludo al doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de Integralia, colaborador de este espacio, por supuesto. Lo saludo con mucho interés, especialmente hoy que tenemos en la mesa una encuesta publicada por el periódico El Universal, atribuida a Luis Estrada Estrafón, director general de SPIN TCB. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis Carlos? Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta encuesta está bien interesante, ya si la vemos con detenimiento. Hay un empate técnico a nivel de coaliciones de partidos, es decir, se está pronosticando una elección a tercios por la presidencia de la República, ¿o cómo lo ves tú? Yo lo que veo en esta encuesta y en otras que han aparecido en las últimas semanas es que estamos terminando el año con un empate entre tres fuerzas, sí, un empate estadístico. Hace 5 meses la percepción que se generaba es que el PRI estaba quedándose fuera de la jugada, que estaba en un tercer lugar, que la popularidad del presidente iba en declive, y hoy lo que vemos es que la popularidad del presidente se ha remontado parcialmente, no sigue siendo baja, pero no tan baja. ¿Por cuál motivo? La actuación frente a los terremotos. Puede ser el activismo frente a los terremotos, puede ser la creación de empleo, puede ser que el consumo interno está en buena forma, puede ser que el PRI ganó en el Estado de México y ha sido una sensación de triunfo. Son varios factores que puede ser varios factores, pero el hecho es que el PRI ha remontado, el PRI en coalición pues está en esta encuesta de hoy está a 2, bueno, como partido político está en primer lugar según esta encuesta, después está Morena y después el PAN, y los careos por candidato, López Obrador aparece siempre en primer lugar, en todas, pero aparece Osorio, aparece Mido, aparece Nuño, 3 puntos, 2 puntos abajo de él, o sea, es un empate técnico. Y otra novedad es que el PAN con Ricardo Anaya, que aparecía muy competitivo hace 6 semanas, en esta aparece en tercer lugar, no tan lejano, pero sí está en 17-16%. ¿PAN solo o PAN ya coaligado? Preguntan... PAN solo aparece con 15% y PRD solo 10%. Sí. Por debajo de Morena, que tiene 20, y por debajo del PRI, que tiene 25. Como candidato, Ricardo Anaya, con las siglas PAN, PRD y MC, aparece con 17, 16 o 18%, depende contra quién compite. Y abajo ponen a Margarita Zavala, que es la otra que aparece con 6-7%. Uno podría decir, ese 6% es lo que Margarita le quita a Ricardo Anaya y es lo que lo baja al tercer lugar. De tal forma que esto me parece que es una realidad hoy, puede cambiar, pero el hecho es que yo tengo la impresión de que cuando empiecen las campañas, digamos ya más visiblemente en enero, reitero, las campañas formalmente y constitucionalmente empiezan el 30 de marzo, pero en la realidad, Pepe, una vez que sepamos quién es el precandidato único del PRI, ya lo sabemos de Morena, y que tengamos idea de quién va a ser del frente opositor o del PAN, en realidad ya van a empezar políticamente hablando y van a empezar más o menos parejo, y esto se va a empezar a decantar yo creo que hacia el mes de abril, cuando uno de los tres se rezague y entonces la competencia se cierre en 2 de ellos. Esa es mi impresión. Quiero decir algo interesante. Creo que este estudio que se publica hoy tiene una cosa que hay que destacar. Generalmente las encuestas no publican la metodología de manera completa. Una de las cosas que Luis Estrada ha dicho y cuestionado a la industria ha sido que tiene que haber más transparencia, y en esta encuesta que se publica la muestra, se publican las variables 372, está la base completa en 3 formatos diferentes, y creo que ese tema de esta encuesta es algo que vale la pena señalar. El esfuerzo de transparentar completamente las variables, las bases de datos de todo lo que se hizo y cómo se hizo, y eso es algo importante. Pues interesante la fotografía que se está tomando en vísperas de que haya definiciones en el PRI, no tarda, en el frente no debe tardar. Hoy, por cierto, le preguntaron a Miguel Ángel Mancera, se reunieron los del frente con él y él dijo: estoy listo y estoy dispuesto a entrarle, voy de frente con el frente, de alguna manera lo podremos sintetizar. Eso es interesante. Mándame, aquí tenemos lo que dijo Miguel Ángel Mancera sobre esto. Tienes razón en todo. Ahora sí que en todo lo que dijiste tienes razón. Son las fechas, son los tiempos que se están marcando. Yo sé que está trabajando el frente
que siguen en las reuniones y definiendo estas tareas que seguramente se convertirán en anuncios en un par de semanas. Hay que estar pendientes, nosotros seguimos con los planteamientos que ya hemos realizado y estaremos atentos a los anuncios que se puedan hacer. Yo estoy listo para todo lo que se pueda presentar. Vamos a ver exactamente cuáles son los escenarios, pero estamos listos y de frente hacia el frente. De frente hacia el frente o de frente con el frente, ha dicho Miguel Ángel Mancera. Pero aquí hay un punto. Hasta donde entiendo, él está propugnando por una selección de un candidato del frente de oposición que surja de la sociedad, justamente, porque es un frente ciudadano. Y hasta donde entiendo también, esto no lo ven con muy buenos ojos en el PAN, por ejemplo. Es más, el PAN no lo quiere ver de esa forma, ¿no? Así es, tanto Miguel Mancera como algunos gobernadores del PRD quieren que haya una consulta, Rafael Moreno Valle también, y una de las cosas que te comentan algunas personas de esos partidos es que si no se legitima el proceso de selección de su candidato a través de un tipo de consulta, no tiene que ser necesariamente una primaria abierta, el problema es que Ricardo Anaya puede llegar cuestionado y que algún fragmento de los votantes del PRD no se te vaya con López Obrador o del PAN. Eso es lo que se comenta. Fíjate cómo son las cosas, Pepe. Hace algunas semanas, cuando surgió la idea del frente, lo comentamos aquí, sí, quien mejor veía su horizonte de mediano plazo era el PAN, el PRD, salían en todas las encuestas en el primer lugar, y el PRI, se veía en un tercer lugar, se veía todo nebuloso, nublado. Ahora las cosas le pintan mejor al PRI, López Obrador se mantiene, el PRI se ve que está como en un momento de oportunidad. Una vez que salga el precandidato único, en pocos días seguramente, la atención mediática se va a volcar de tal manera hacia ese candidato que lo van a llevar arriba algunos puntos. López Obrador, por cierto, el próximo lunes tiene un evento muy importante. El día 20, sí, justo. Va a conocer su plan de gobierno. Que está basado en lo que escribe en sus libros. Está basado en los libros, pero hay un equipo importante de personas coordinadas por Alfonso Romo, el empresario de Nuevo León, que han venido trabajando varios meses. Su objetivo es dar a conocer un plan que disminuya el temor que genera en algunos segmentos un gobierno de López Obrador, y ellos dicen que van a mostrar un conjunto de políticas públicas sensatas y razonables. Y luego el 1 de diciembre, López Obrador va a dar a conocer su gabinete. Esos dos eventos, dicen ellos, pueden generar confianza, tranquilidad. Ya veremos cómo impacta en la intención del voto lo de López Obrador y la nominación del precandidato único del PRI. Y yo creo que ahorita el que está en problemas, al menos temporales, es el frente, porque si el frente no se te materializa, el PAN se te va a tercer lugar gravemente. Si se materializa, veremos quién es el candidato. Entonces las cosas cambian mucho en esto de la política, Pepe. No podemos dejar de tocar contigo, ya que estás aquí, el tema de la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia, la sentencia, el fallo de la Corte, que ordena al Congreso ponerse a trabajar y hacer lo que debe de hacer, es decir, leyes. ¿Por qué? Porque ha habido una omisión sospechosa. Debió haberse reglamentado el artículo 134 de la Constitución, sí, para determinar cómo debe operar el gasto del gobierno, exactamente, de comunicación social, y para evitar el uso interesado de ese gasto, sí, para favorecer a los leales y castigar a los críticos. Pepe, yo estoy muy entusiasmado, y esta es de las mejores historias o noticias que hemos tenido en México en los últimos tiempos. Las consecuencias las veremos en un largo periodo de tiempo. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero lo que ayer hizo la Corte, y en particular el ministro Arturo Saldívar, y a quienes tengan tiempo yo les recomiendo que lean su sentencia, porque es una conceptualización muy interesante de las obligaciones del Congreso y de lo que ocurre cuando alguien no hace las cosas, porque siempre decimos, cuando hacen mal las cosas, todos padecemos. Si hacen una mala ley el Congreso, todos sufrimos. Bueno, cuando el Congreso no actúa porque no nombra fiscal anticorrupción o porque no emite una ley, también todos sufrimos. Entonces, lo que este ministro, con una gran inteligencia, una gran doctrina, incluso filosófica y jurídica, va haciendo es decirnos, cuando el Congreso es omiso,
genera un daño a la sociedad y viola nuestros derechos individuales que están protegidos por la Constitución. Luego entonces la Corte tiene derecho a entrar a proteger las garantías de todos, sobre todo el de la libertad de expresión, que se vulnera cuando los medios de comunicación están contaminados o anestesiados por el exceso de dinero. Entonces, lo que hizo ayer la Corte fue decirle al Congreso, toc, toc, tú no eres impune, tú estás sometido a la Constitución y no se vale que tú patees la pelota porque no te pones de acuerdo, de tal forma que yo te doy hasta el 30 de abril para que emitas una ley. Esto va a empezar a cambiar esto, porque luego lo que sentimos es que los diputados no le rinden cuentas a nadie. Por primera vez, esto abre una ventana jurídica para que cualquier ciudadano que vea que la omisión del Congreso lo afecta, puede acudir a la Corte y decir, por favor, ordénale al Congreso a actuar. Preguntas que han estado en el aire. ¿Y qué pasa si el Congreso no cumple el 30 de abril? Bueno, ahí entramos en otra discusión y podemos pensar que a lo mejor la Corte con el paso del tiempo puede acusar por desacato a un diputado y pedir su desafuero y consignarlo ante un juez. Y eso me parecería un ejemplo fundamental para el futuro de un Congreso responsable y profesional. Pero no discutamos si se puede o no se puede castigar a un legislador. Lo que la Corte ayer hizo fue abrir una vía jurídica para defendernos frente a la omisión del Congreso que causa impunidad, y creo que ahora el Congreso en los próximos 10 o 15 años va a tener que ser más responsable frente a sus obligaciones. Porque puede ser impugnado jurídicamente por desacato de un mandato, vamos. Así es. De una obligación, en este caso, hacer leyes. Porque no puede ser que hayan guardado esa ley 3 años, cuando era una promesa incluso del candidato del PRI a la presidencia en 2012, me refiero a Enrique Peña Nieto, quien a su vez había sido acusado de un gasto excesivo para promover su imagen cuando fue gobernador del Estado de México. Recientemente le sacaron unas cifras del gasto en comunicación social en el año 2013, 2014, 2015 y 2016, un gasto excesivo. Estábamos hablando de 30 y tantos mil millones, 36 mil millones de pesos en publicidad, en promoción, etcétera. Y esto tendría que, ahora si cuando se reglamente este artículo, tendrá que argumentar el gobierno por qué tomó la decisión de darle dinero a un medio y no a otro medio, o negárselo a otro medio crítico, etcétera. Tendrá que ser transparente, y esto es un avance. Es un súper avance, Pepe. No es ninguna ingenuidad. Pues. No es una ingenuidad. A la democracia mexicana le ha hecho mucho daño el exceso de dinero para medios de comunicación que ha gestado, a la par de medios que tienen radioescuchas, como es el caso de Grupo Fórmula, y periodistas profesionales, como es tu caso, Pepe. Hay también muchos oportunistas en la industria, sobre todo en muchos estados del país donde muchos gobernadores abren la cartera, que ha generado una industria ficticia de muchos medios que prefieren negociar un contrato con el gobierno, que genera buen periodismo y generar audiencia. ¿Para qué genera audiencia? ¿Para qué vendo periódicos si mejor estiro la mano del director de comunicación social que me va a dar 10 millones al año? Eso pasa en algunos casos, no todos, pero pasa. Y entonces, si tú vives del gobierno de tu estado, del gobierno federal, pues no vas a criticar a tu cliente porque te da dinero, entonces te dedicas a tomarle fotos al gobernador, a sacar sus declaraciones, y hemos evolucionado un periodismo declarativo. ¿Cuántos medios de comunicación en ocasiones solamente reproducen lo que dice A y lo que le responde B? Nuestros periódicos están llenos de columnas de chismes políticos, porque el periodismo gira en torno a la figura de los políticos. Debería girar en torno a los intereses de los ciudadanos. Creo que esto gradualmente va a permitir que eso vaya cambiando en beneficio de un periodismo más profesional, que se fije en el consumidor y no en el patrón político. Yo creo que eso es muy benéfico a la larga, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, como Pepe. siempre. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de Integralia, colaborador en este espacio.